hay mucho que comunicarle a la iglesia, porque el propósito es que crezca nuestra fe, y de esa manera nosotros tengamos seguridad en esos momentos tan difíciles de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero esa seguridad no viene solamente, ¿verdad?, porque nosotros, digamos, ya creemos en Dios, sino que viene por el conocimiento de Dios a través de la palabra. Nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Antes de que llegáramos aquí, nosotros le clamábamos a Dios, le pedíamos a Dios, ¿cierto o no? Donde quiera que estuviéramos en la religión que perteneciéramos, nosotros decíamos, yo le hablo, Diosito, ayúdame. Pero no conocíamos, ¿verdad?, verdaderamente de una manera más cercana, más objetiva a Dios. Y hoy, a través de su palabra, creemos, sabemos, lo reconocemos, ¿verdad?, que Él es el autor de la vida. Que Él creó los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, el universo, y que Él tiene todo el poder, gloria a Dios. Y eso, ¿verdad?, nos da a nosotros seguridad en los momentos difíciles. Hoy vemos muchas situaciones, mucha gente que está triste, mucha gente que está sufriendo, mucha gente que tiene temor, mucha gente que tiene duda, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar por ellos y tenemos que llevarles la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles, ¿verdad?, el Dios de las Escrituras, para que ellos también, como nosotros, tengan esa seguridad y entonces dejen de tener temor. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí nos habla la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo le está preguntando a los discípulos, ¿quién dicen que soy? Y fíjense, todo este preámbulo que hice con ustedes es por esto, porque el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y dicen, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, y no tenían una certeza de quién era el Señor. A pesar de que era el pueblo escogido por Dios, no tenían una comunión plena con Dios. Habían pasado 400 años de oscuridad, así le dice la palabra de Dios, así dice la historia, en que, ¿verdad?, no habían tenido manifestación de Dios visible en milagros, sino que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba viviendo en oscuridad. Y entonces viene el Señor y no lo conocieron, no conocieron al Señor. Viene el Señor y empieza a ver, ¿verdad?, la situación que está viviendo el pueblo de Israel, una situación triste, una situación crítica, muchos enfermos, muchos leprosos, muchos ciegos, muchos endemoniados. Imagínense ustedes ir por la calle y de repente una persona que esté endemoniada, ¿verdad? Así, en esa condición estaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían olvidado, ¿verdad?, del único Dios verdadero. Hoy estamos viviendo esa misma imagen, esa misma escena de ese tiempo, ¿verdad? Vemos mucha gente en la calle, mucha gente, ¿verdad?, que decimos, esos están enfermos de su mente, están loquitos, pero no es así. Muchos de ellos están endemoniados. Vemos gente que está presa, ¿verdad?, en el alcoholismo, viven en la calle, en la drogadicción. Vemos que en la vida de estos días, en la gente hay mucha oscuridad. No saben para dónde acudir, no saben qué hacer, tienen temor. Viene algo como la situación que está pasando ahorita y no saben qué hacer. Viven en la oscuridad. ¿Por qué? Porque se han olvidado del Dios Todopoderoso. Pero gracias a Dios que nosotros lo conocemos. Aleluya. Decía, ¿verdad?, hace un momento Sharon, nosotros sabemos que Dios nos protege de todo esto. Nosotros sabemos que Dios, decía el hermano Ángel, Él puede acabar en un momento con una palabra, ¿verdad?, bastará para que todo esto termine. Sin embargo, Dios lo permite así. Muchas veces no entendemos, muchas veces sí entendemos. Muchas veces sabemos que es el preludio para que aparezca, ¿verdad?, el nuevo orden mundial, y luego que aparezca el hombre de pecado, el anticristo, ¿verdad? Pero nosotros lo sabemos y eso nos da tranquilidad y seguridad. Pero la gente que no lo sabe tiene temor. Y muchas veces en la iglesia hay muchos hermanos que son nuevos y que también necesitan aprender sobre la palabra de Dios. Amén. Para conocer a Dios y sobre todo para conocer las promesas que Dios nos da a través de la Escritura. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú eres una piedra, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Se refería sobre él, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nada, ni nadie, las fuerzas del maligno, ni tampoco la sabiduría destructora de la humanidad va a poder con ella. Nada va a poder estar contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Esa es una promesa muy importante, hermano, ¿verdad? Para que en este momento nosotros estemos confiados en Dios y seguros de que Él nos protege. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Rey de Reyes por esa promesa tan hermosa, ¿verdad?, que el Señor nos da. Una promesa de bendición para cada uno de ustedes. ¿Quién conforma la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia, hermano, no es una organización humana. La iglesia no es una denominación, hermanos, que haya sido instituida por un humano. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino, el Señor Jesucristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Los gobernantes del pueblo de Israel lo rechazaron. Dice, pero a todos los que les recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de aquí han creído en el Señor Jesucristo? Alabado sea el Señor. Somos hijos de Dios entonces, y como hijos de Dios pasamos a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, como iglesia del Señor Jesucristo, pues hermanos, hay mucha oposición, decía el hermano Ángel hace un momento, ¿verdad? Hay mucha oposición de parte del maligno. El maligno mueve las cosas, ¿verdad?, para que la gente no crea en Dios. Y mete filosofías humanas, y mete ideas, y mete organizaciones, y hace tantas cosas, ¿verdad?, para que haya oposición a la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que nada ni nadie va a poder enfrentar a la iglesia. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa iglesia es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Recuerdan el pasaje cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a los cristianos? ¿Verdad? Iba persiguiendo a los cristianos y los quería encarcelar y los quería matar. Tenía mucho coraje contra ellos. El diablo había puesto en su mente, ¿verdad?, una confusión, que pensaba que estaban en contra de Dios. Y cuando va en el camino, el mismo Señor Jesucristo lo enfrenta. Amén. El que nos protege es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que nada ni nadie va a poder con Él. A través de la historia vemos, hermanos, ¿verdad?, cómo han querido destruir las Biblias. Hermanos, en los siglos pasados se ha levantado gente que ha querido quemar todas las Biblias. Ha querido gente, hermanos, destruir, ¿verdad?, todo el pueblo de Dios. Y hermanos, hasta el día de hoy han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue caminando. Gloria a Dios. Aquí estamos presentes. Amén. Y va a seguir caminando hasta que Dios lo quiera. Gloria al Señor. ¿Quién va a poder contra el Señor? Nadie contra Dios. Él es, hermanos, el creador de todo. El autor de la vida. Dice la Biblia que en el principio, hermanos, Él dijo, Sea la luz. sea la luz. Y fue la luz. Amén. Bendito sea el Amén. Señor. Y así a través de su palabra fue formando, hermanos, todo este sistema, hermanos, ¿verdad?, planetario, toda esta galaxia, todo este mundo preparado para cada uno de nosotros. Amén. Satanás era un ángel también creado por Él. Se rebeló y entonces Dios lo destituyó de su puesto que tenía. Pero también es creación de Dios. Satanás era un querubín, creación de Dios. Y Satanás, aprenda usted esto. Satanás y todos los ángeles que se vinieron con él, que los engañó Satanás, y que también ellos quisieron seguirlo, no son Dios. Amén. Son creación de Dios. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos son seres inferiores y también limitados. Así es. Limitados. Amén. Amén. El único que tiene el atributo de la omnisciencia, o sea que todo lo sabe, es Dios. Amén. El único que tiene el atributo de la omnipresencia es Dios. Amén. Eso quiere decir que Él está aquí, Él está en el cielo, Él está en todas partes. Gloria a Dios. Aleluya. Él sabe lo que le ocurre a su pueblo que está en China, a su pueblo que le ocurre lo que está en Argentina, a los que están en Estados Unidos clamando a Él. Dios está escuchando el clamor de ellos. Amén.
Satanás y sus ángeles no pueden estar al mismo tiempo en todos los lugares. Así es, amén. A veces nos tratan de engañar, nos tratan de hacer creer, ¿verdad?, que son más poderosos que Dios. Pero hermanos, el Todopoderoso es el único que reina para siempre. Alabado sea el Señor. Y Él está preocupado por el hermano Ángel, por César, por la hermana Mari, por cada uno de los que estamos aquí. Él tiene todo el poder. Es un espíritu, hermanos, de vida. Decía nuestro hermano Toño que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene jamás tendrá hambre. Gloria a Dios. Refiriéndose a todo el poder y la autoridad que tiene Él, hermanos. Esto nos hace confiar en Él y nos hace creer a su palabra. Si Él dice que nada ni nadie va a prevalecer, hermanos, contra la iglesia, contra ese grupo de personas. La palabra iglesia quiere decir, hermanos, asamblea de personas que han decidido en su vida reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Eso somos nosotros. Amén. Aquí, en esta colonia, en esta calle, en esta casa, hay un pequeño remanente que alaba y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que crea sus promesas. Yo creo en las promesas de Dios. Y creo también en lo que dice su palabra. Y trato de llevar las enseñanzas del Señor, ¿verdad? El Señor nos dice que seamos prudentes. Tenemos que ser prudentes, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí estamos contentos, gozosos. ¿Cuántos están gozando? Salimos a la calle, pues tenemos que ponernos, ¿verdad?, para ser prudentes. Primero, porque tenemos que obedecer a las autoridades, como dice la Biblia. Segundo lugar, para que no seamos tropiezo o escándalo para la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nada va a poder contra la iglesia. Amén. Hoy en día, hermanos, ¿verdad?, nosotros tenemos que saber que nosotros somos la iglesia. Y el que nos va guiando es el Señor Jesucristo. Él es el dueño de cada uno de nosotros. Porque Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así que el enemigo no puede acercarse a ti si Dios no se lo permite. Y nosotros, hermanos, como iglesia de Dios, como asamblea de Dios, como gente que le hemos aceptado, Él nos ama con grande amor, hermanos. Dice que nos ha amado con un amor eterno. ¿Qué quiere decir eso, con un amor eterno? ¿Qué quiere decir? Siempre. Que nunca nos va a dejar de amar, nunca nos va a dejar de amar, siempre nos va a sustentar. Ahorita que estamos pasando por una situación difícil, el Señor nos da de comer, gloria a Dios. Gracias a Dios, amén. No falta nada en nuestra casa, gloria al Señor. Tenemos para nuestros gastos, y cuando sentimos que ya no podemos, el Señor envía bendiciones a nuestras vidas. Denle un aplauso al Rey, porque son bendiciones que Dios tiene para nosotros como su iglesia. El Señor nos dice: ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos que comprender esas palabras. Nosotros somos la luz del mundo. O sea que nosotros somos los que tenemos que alumbrar en este mundo. Ahorita la ciudad, ahorita el país, ahorita el mundo se encuentra en tinieblas. La gente que no conoce de Dios se encuentra en tinieblas. Está así caminando a oscuras, no sabe para dónde ir, para dónde hacerse, no sabe a dónde acudir. Y nosotros no, nosotros nos alumbra la palabra de Dios. Así es. Y entonces esa palabra de Dios es una luz que penetra a nosotros también, la presencia de Dios. Amén. Y nos da seguridad a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que una luz no se esconde debajo, ¿verdad?, de la cama, sino que se pone arriba para que alumbre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ahorita, en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de incertidumbre, la iglesia tiene que brillar. Amén. Gloria al Señor. Es el momento de estar brillando. Amén. Es el momento de ayudarle al necesitado. Es el momento de darle palabra al que está temeroso. Es el momento de decir al desahuciado: Dios te puede ayudar. Gloria a Dios. Nosotros estamos hechos para eso. Amén. Nosotros somos la luz del mundo. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener ese conocimiento, que nada ni nadie puede atentar contra nosotros. Le dijo al pueblo de Israel: hermanos, ustedes son la niña de mis ojos. Algo, hermanos, muy valioso, ¿verdad?, para un ser humano. Hermanos, y ahora nosotros nos dice, ¿verdad?, que nosotros somos la novia, la esposa de Jesucristo.
nosotros que somos terrenales entendemos el amor, ¿verdad? Pues hermanos, ese amor es el que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mayor. Amén. Está siempre el Señor pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay solución, llega la mano de Dios y nos dice: aquí estoy a tu lado, no te he desamparado, no te voy a dejar, porque tú eres mi esposa, alabado sea el Señor. Y nada ni nadie te va a hacer daño. Ahorita la situación está difícil, pero no se preocupen, Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Dios nos está protegiendo. Amén. Bendito Dios. Porque somos su pueblo, somos su iglesia. Nos ha comprado con su sangre Amén. preciosa. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el ¿Ustedes Señor. permitirían que le pasara algo a su familia? Ustedes estarían cuidando a su familia en todo momento. Pues eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Gracias. Y es lo que ha hecho a través de toda la historia, hermanos. Satanás, desde que fue desterrado, ha querido destruir la obra de Dios. Al pueblo judío, al pueblo de Israel, ahora a la iglesia. Pero hermanos, en una ocasión, ¿verdad? Ustedes no sé si recuerdan que subí una publicación donde el presidente de Israel, ¿verdad? Había sido amenazado por los árabes y les decía: discúlpame que no tenga miedo de ustedes, discúlpenme que no les tenga miedo, porque nos han querido destruir los egipcios, los babilonios, quisieron destruirnos, los persas, y empieza a nombrar gente que los quiso destruir, dice, y miren, Dios nos ha protegido. Ya no estamos egipcios, ya no estamos babilonios, ya no existen los asirios, los persas, el imperio ya se deshacieron, y el pueblo de Israel todavía estamos en pie. Gloria a Dios. La iglesia ha querido ser destruida, Satanás la ha querido destruir. Desde que el Señor Jesucristo iba a nacer, Herodes quiso matarlo, pero se apareció un ángel y le dijo a José: llévatelos y escóndelos, porque este hombre va a querer matarlos. Escóndete en Egipto por un tiempo. Amén. Y se fue para allá. Llegaron los sabios y dijeron a Israel: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorar. Le dijo: ¿dónde está? Vayan a buscarlo, y cuando lo encuentren, díganme. Quería matarlo. Y se les apareció en sueños y les dijo: váyanse por otro lado y no le den información a Herodes, porque quiere matar a Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, nada ni nadie puede dañar a la iglesia de Jesucristo. Amén. Las puertas del infierno no van a permanecer Bendito contra la Dios. iglesia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vivamos confiados, estemos tranquilos, sea lo que sea un virus inventado, sea, hermanos, una plaga, sea verdaderamente una pandemia, sea lo que sea, hermanos, Dios nos va a proteger. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Oremos, hermanos. Amén. Hoy tenemos que brillar. Dicen, cúbranse con el tapabocas, lávense las manos, ¿verdad? Hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Físicamente estamos viviendo en este mundo y tenemos que acatar esas órdenes. Pero ahora espiritualmente, cuando se vaya a dormir, haga oración. Dice la hermana Margarita: diario pido por toda mi familia. Amén. Y miren, Dios ha escuchado su oración. Gloria a Amén. Dios. Gracias a Dios. Oremos diario. En la mañana, gracias Señor por tu día. Te pido que cuides a mi esposo, a mi esposa, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos, a tu iglesia, Señor, cuídanos. Vamos a salir a trabajar, los que tenemos necesidad de trabajar, estamos en tus manos. Amén. Y los que no te conocen, permíteles, Señor. Permíteles que su sentido sea abierto y que puedan voltear a ti para que reconozcan que en ti está la vida, Amén. que en ti está la paz, que en ti está la seguridad, que en ti está la tranquilidad. Amén. ¿Cuántos de aquí están tranquilos, hermanos? Amén. ¿Cuántos de aquí tienen miedo? Quizás a veces, ¿verdad? Tantas noticias que nos están bombardeando un poquito, nos tambalean un poquito, ¿verdad? Pero decimos: no, pero eso es para la gente que no conoce a Dios. Yo conozco a Dios, gloria al Señor, y el Señor me cuida, ¿verdad? Pero esa gente que no conoce de Dios necesita que les hablemos del que nos está protegiendo a nosotros y que también nos puede proteger a ellos. Amén. Se llama Jesucristo. Amén. A tu amiga, a tu vecina, a tu familiar que están temerosos, dile: acércate a Jesucristo. Amén. Órale a Él en la noche, háblale en la mañana y dile que te ayude, que te quite ese temor, esa inseguridad. Si le has ofendido, dile que te perdone y dile que también tú
quieres la protección de Él. Y hermanos, Dios va a hacer grandes cosas. Bendito sea el Señor. Esto, hermanos, que está ocurriendo de que nos estamos reuniendo en las casas, ha sido de gran bendición. Amén, gracias a Dios. Gloria al Señor. Amén. Porque en las casas donde nos estamos reuniendo se está acercando gente, gloria a Dios, de los familiares que no se quieren acercar. Ahora se están acercando, hermanos. Gracias a Dios. Vecinos se están escuchando y se están acercando a escuchar la palabra de Dios. Dice el hermano Ángel, quizás Dios lo está permitiendo para que volteen a verlo a Él. Amén, así es. Nosotros ya estamos seguros en el Señor Jesucristo. Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo el Señor Jesucristo, no tengan miedo. No tengan miedo al que mate el cuerpo, porque el alma no la puede tocar. Tengamos temor a aquel que puede tocar nuestra alma y mandarla al infierno. Sí, amén. Que solamente el que lo puede hacer es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Nada más a Él. Pero tiene que ser un temor reverente, no miedo, ¿verdad? Sino un temor reverente. Eso quiere decir tener, hermanos, ¿verdad? Una reverencia, un respeto al Señor, ¿verdad? Tratar de no pecar contra Él, no desagradarlo. Y de esa manera vamos a ser confiados. ¿Creen que nos pueda proteger de esto? Sí, amén. No nos puede proteger. Vivamos confiados, tranquilos, llevando el mensaje de salvación a la gente que lo necesita. Véase cómo está usted. Está tranquilo, está sano. Gracias a Dios. Estamos bendecidos, gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a dormir tranquilos, en paz. ¿Por qué? Porque El Dios Señor nos sostiene. nos está sosteniendo, gloria al Señor. Amén. Y si en algún momento, ¿verdad?, alguien enfermara, pues hermanos, Dios es el que va a sanarlo, ¿verdad? Así es. Y si no llegara a sanarlo, también sea el nombre de Dios alabado, bendito sea el Estamos Señor. con Él, amén. Yo cada mañana, ¿verdad?, estoy orando mucho por cada uno de los hermanos de la iglesia, por cada uno de ustedes, por mi familia, ¿verdad?, por toda la gente que no conoce de Dios. Y hermanos, les digo, Señor, danos paz, danos seguridad, danos tranquilidad y danos gozo, danos alegría. Bendito sea el Señor. Que cada día que nos levantemos, como decía el hermano, hay un corito, ¿verdad?, que dice: por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Mientras tengamos vida, alabemos al Señor Jesucristo. Mientras estemos aquí, démosle la honra al que vive para siempre. Mientras Dios nos permita ver el cielo, levantémonos con alegría y disfrutemos de la vida que Dios nos da, hermanos, y llevemos el mensaje de salvación a toda la gente. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué les parece si cantamos ese corito? Amén.